Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a aprender a imprimir imágenes en alta calidad desde internet, utilizando la herramienta de Word. También, adicionalmente, les voy a obsequiar unas páginas donde yo descargo imágenes en alta calidad y libres de derechos de autor. Vamos a Word. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es abrir un archivo de Word. Vamos a buscarlo aquí, Word, y vamos a abrir un archivo en blanco. Vamos a dejar este archivo pendiente aquí en blanco y vamos a ir a internet. Vamos a buscar imágenes, por ejemplo, como paisajes. Vamos a ir a la opción del menú de acá arriba donde dice imágenes y vamos a seleccionar una imagen de buena resolución. Para nosotros poder saber si una imagen tiene buena resolución, simplemente la seleccionamos. Se nos abren las características de la imagen al lado derecho y cuando pasamos el mouse por encima vemos que tiene una resolución de 810 por 540. Para nosotros poder obtener una buena calidad de impresión en la imagen, debemos conseguir imágenes superiores a 1000 megapíxeles. Entonces vamos a ir a la opción de arriba donde tenemos esta opción de herramientas y le vamos a dar en tamaño y le vamos a seleccionar en grande. Aquí ya vamos a filtrar imágenes de más de 1000 megapíxeles. Por ejemplo, esta tiene 4226 por 2847. Entonces lo que vamos a hacer es descargar esta imagen. Vamos a darle clic derecho sobre la imagen y le vamos a dar copiar imagen. Luego vamos a ir a Word, vamos a darle clic derecho y vamos a usar estas dos opciones de pegar. Mantener el formato de origen de la imagen o solamente la imagen. Vamos a utilizar la primera, que es mantener el formato de imagen. Le damos clic, pero vemos que si la queremos mover por la hoja no nos permite Word. Para esto tenemos que hacer la siguiente configuración. Vamos a darle doble clic y se nos habilita el menú de formato de imagen. Luego vamos a ir aquí donde dice ajustar el texto y vamos a seleccionar cualquiera de estas opciones. Yo voy a seleccionar delante del texto. Así podemos tener libre movimiento y podemos colocarla en cualquier parte. Si queremos volverla un poco más pequeña, simplemente vamos a seleccionarla de los extremos, porque si la seleccionamos del centro se distorsiona la imagen. Entonces vamos a dejarla como era dando control Z. Vamos a seleccionarla de cualquier extremo con clic izquierdo sostenido y la vamos a encoger hasta donde nosotros queramos. Para volverla grande, simplemente la volvemos a seleccionar y estiramos hacia afuera. Vamos a buscar otra imagen. Vamos a darle clic, volvemos a internet, bajamos y seleccionamos, por ejemplo, esta otra imagen. Si pasamos el mouse por encima de la imagen, vemos que tiene una resolución de 1792 por 1024. Es una buena resolución para una buena impresión. Esta vez vamos a descargar la imagen. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar en guardar imagen como. Vamos a seleccionar una carpeta, por ejemplo, en este menú del lado izquierdo. Damos en imágenes y vamos a crear una nueva carpeta. Le vamos a colocar imágenes. Vamos a abrirla y la vamos a guardar como imagen de prueba. Vamos a darle en guardar. Como podemos observar en esta parte donde se descargó nuestra imagen, vamos a ir a la carpeta que la contiene. Si pasamos el mouse por encima de ella nos da las características de la imagen. Vemos que las dimensiones son las que dijimos ahorita y que el tamaño es de 168 kilobytes. Pero tenemos un problema con estas imágenes que son WEBP. Siempre debemos descargar imágenes PNG o JPG. Vamos a ver si esta imagen se deja pegar en Word. Vamos a darle clic derecho, le vamos a dar en copiar, vamos a Word, clic derecho y pegar. Vemos que la imagen se pega como un archivo web, entonces esta imagen no nos va a servir. Siempre vamos a descargar imágenes JPG o PNG. La diferencia es que una imagen JPG es una imagen normal, la que tomamos con celular o con cámaras. La imagen PNG es una imagen con fondo transparente que podemos sobreponer en otra imagen. Vamos a volver a internet y vamos a buscar una imagen que sea JPG.
¿Cómo nos damos cuenta qué tipo de imagen estamos descargando? Simplemente le vamos a dar guardar imagen como, y en esta parte encontramos que es un archivo web. Vamos a mirar la otra opción con una imagen JPG. Vamos a cancelar. Vamos a seleccionar por ejemplo esta, tiene una buena resolución. Le damos a dar clic derecho, guardar imagen como, y aquí ya podemos observar que es una imagen JPG. Vamos a darle en guardar. Vamos a la carpeta de descargas, podemos hacerlo desde acá o abrir una carpeta nueva, ir a la opción de imágenes y la carpeta que creamos que se llama imágenes. Vamos a darle clic derecho, copiar, vamos a Word, vamos a eliminar esta que no nos sirvió, clic derecho y pegar. Ya tenemos la imagen, vamos a darle libre movimiento como esta de abajo, doble clic, formato de imagen, ajustar el texto y delante del texto. Muy bien, aquí ya tenemos las dos imágenes listas para imprimir. Podemos ampliarlas o minimizarlas como nosotros queramos. Vamos a dejarla del tamaño similar para poderlas imprimir, y ya si queremos imprimirlas simplemente vamos a ir al archivo, imprimir, y acá debemos seleccionar la impresora que tenemos predeterminada e imprimirla. También podemos hacerlo de la siguiente forma. Vamos a darle el comando Control P y nos llevaría al mismo menú para poder imprimir. Muy bien, ahora que ya saben imprimir imágenes correctamente, vamos a ir a las páginas que les prometí al principio para aprender a descargar imágenes en alta resolución y sin derechos de autor. Muy bien, la primera página es Pixabay, donde yo descargo imágenes en alta resolución y totalmente gratis, sin derechos de autor. Aquí estamos en la página, vamos a darle aquí en buscar paisajes, vamos a filtrar en esta parte imágenes o fotos y le vamos a dar buscar. Acá ya encontramos todas las imágenes de alta resolución. Vamos a darle por ejemplo clic a esta imagen, la seleccionamos y se nos abre este menú en donde dice descargar. Acá podemos seleccionar la resolución que nosotros queramos para poderla imprimir. Esta resolución de 1920 por 1081 es perfecta para poderla imprimir. Entonces vamos a darle en descargar y se nos abre este menú donde vemos que es una imagen JPG y la vamos a dejar en la carpeta que creamos de imágenes. Vamos a darle en guardar, vamos a ir a la carpeta, vamos a seleccionarla, clic derecho, copiar, abrimos Word, vamos a abrir otra página en blanco, vamos a darle en insertar, página en blanco y vamos a darle clic derecho, pegar. Vamos a darle libre movimiento, doble clic, ajustar el texto y delante del texto. Podemos moverla libremente. En esta página, como hay personas que crean estas imágenes, hay que darle gracias a ellas porque no nos están cobrando derechos de autor y son imágenes de muy buena calidad. La segunda página es Pexels, que es muy similar a Pixabay. Vamos a darle en fotos y vamos a también filtrar paisajes. Vemos que tiene también muy buena resolución y también funciona muy similar a la que hemos hecho anteriormente. Vamos a dejarla en español. Acá también nos da la opción de descarga gratuita y la vamos a guardar ahí mismo. Vamos a abrirla, volvemos aquí a la carpeta de imágenes y ya la tenemos acá. Vamos a seleccionarla, clic derecho, copiar, vamos a Word, clic derecho en cualquier parte en blanco y le damos pegar. Vamos a darle doble clic, ajustar el texto y delante del texto. Ya tenemos estas imágenes para poderlas imprimir, las podemos agrandar o volver más pequeñas. La siguiente página que utilizo es FreePic. Esta página es ideal para diseñadores. Tenemos plantillas de Photoshop, mockups y un sinnúmero de recursos para todas las personas que están trabajando diseño. Vamos a ir por ejemplo en imágenes, vamos a darle en fotos y vamos a darle en naturaleza. Vamos a filtrar estas por ejemplo y podemos descargar fácilmente imágenes muy bonitas. Vamos a darle aquí en cactus y vamos a seleccionar por ejemplo esta imagen.
Vamos a darle en descargar. Vamos a darle en descarga gratuita y la vamos a guardar ahí mismo. Vamos a la carpeta, clic derecho, copiar y vamos a seleccionar y pegar. Como vemos se colocó por detrás, vamos a darle doble clic, ajustar el texto y delante del texto. Vamos a volverla un poco más pequeña y la vamos a colocar por este lado. Muy bien, la siguiente página es donde yo descargo imágenes PNG. Se llama PNG Wing. Vamos a darle clic y aquí podemos encontrar un sinnúmero de imágenes con fondo transparente. Vamos a colocar por ejemplo computador. Vamos a darle enter y como pueden observar podemos encontrar imágenes PNG de alta resolución. Simplemente vamos a darle en descargar PNG, quitamos la publicidad, vamos acá en donde dice esta opción, haz clic en las letras y vamos a darle el orden que aparece aquí arriba, 4, T, E y el símbolo de pesos. Y ya podemos descargar nuestra imagen. Vamos a darle en guardar, vamos a la imagen, clic derecho, copiar y noten que estas imágenes tienen un fondo transparente. Vamos a darle pegar, vamos a darle doble clic, ajustar el texto y delante del texto. Noten que esta imagen se coloca por encima de las otras y así podemos lograr una imagen con fondo transparente para sobreponerlas. Y por último tenemos la página donde yo descargo letras. Se llama Cool Text. Y en esta página podemos encontrar muchas opciones de letras con movimiento o sin movimiento. Vamos a seleccionar por ejemplo esta, quitamos la publicidad y acá podemos colocar el texto que nosotros queramos. Vamos a colocar paisaje, paisajes. Vamos a subirle una resolución hasta 150 o 170 para que quede de buena resolución. Podemos colocarle aquí en la imagen si es transparente o estas opciones y la composición podemos cambiarla. Vamos a dejarla en text y para descargarla simplemente le vamos a dar crear logo y le vamos a dar en download o descargar. Vamos a guardar, vamos a ir a la carpeta, seleccionamos, clic derecho, copiar, vamos a Word, vamos a darle clic derecho y pegar. Vemos que queda por esta parte de arriba, vamos a darle libre movimiento, doble clic, ajustar el texto y delante del texto. Esto nos crea una imagen en letras PNG para poderlas acomodar. Si te gustan las clases de Word, te voy a dejar este enlace de este video para que vayas a hacer el curso completo para principiantes de Word. Recuerda que te habló Marcelo Garzón, que tengas una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre.